Muy buenas tardes, amigos que todos los viernes sintonizan este canal 45 de Teleradio América, en el espacio que doña Consuelo Despradel y la Hora de Consuelo muy generosamente ceden al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, al cual pues acostumbradamente venimos quien les habla, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, junto con el doctor Armando Armenteros, que hoy no está con nosotros por razones de tipo familiar. Que le deseamos a pronta recuperación y la mejor de las suertes a la familia Armenteros, uno de sus miembros distinguidos, que tiene aquejado de un problema de salud, y nuestra simpatía y nuestras energías más positivas para su recuperación y lo mejor para esa familia. Bien, el día de hoy tenemos un programa en el que pues voy a complacer una inquietud de amigos que siguen este programa en las redes. El programa se sube a la página del comité en YouTube y está siempre disponible para todos ustedes, y pues siempre tenemos muchas descargas, mucha retroalimentación por las redes sociales, se comunican con nosotros. Y entonces pues conversando con una de nuestras queridísimas dominicanas que viven en el extranjero, Carla, esto es por esa sugerencia que usted ha hecho. Carla, desde Alemania, pues nos señala que en Europa los medios de prensa internacionales en esos países, lo que reseñan relativo, lo poco que sale, a la República Dominicana, tiene que ver con el tema dominico-haitiano, con esta visión que repiten, distorsionada, que repiten y amplifican estos despachos de prensa con toda la carga de desinformación y manipulación del contenido y del contenido de nuestro sistema jurídico y de la realidad institucional de la República Dominicana en relación con el tema migratorio haitiano, las relaciones bilaterales, ya que la República Dominicana, compartiendo la isla con Haití, recibe esta migración masiva que proviene de este país que no solamente proyecta esta migración masiva hacia su único vecino terrestre, sino en general a toda la región. Tanto así, por ejemplo, que la noticia del día de ayer eran las disposiciones que había tomado el gobierno del presidente Piñera en Chile para restringir la tremenda cantidad de migrantes haitianos que, aprovechando las facilidades del marco regulatorio migratorio, pues llegan allí con visas de turismo, con tarjetas de turismo, no se les requiere visa, y de buenas a primeras se quedan, y de buenas a primeras Chile ha tenido que lidiar con la presencia inusitada de miles de personas. Atención, y Chile de esa situación no se conoce ni la mitad de los problemas que tenemos nosotros, porque el que se monta en un avión y paga un pasaje, primero tiene documento porque tiene pasaporte y tiene suficiente para comprar un pasaje aéreo a Santiago de Chile. El que llega aquí, ni eso tiene. Entonces, vemos también otra noticia interesante, y es que el gobierno brasilero pues se apresta también a dar facilidades. Dicen los despachos de prensa internacional de que van a dar facilidades a la población haitiana, principalmente los afectados por la sentencia 168. Entonces, eso es lo que en la prensa internacional se ve, se habla de apatridia, eso no acontece. Y entonces Carla y Héctor desde Suiza y otros que nos escriben, pues nos piden que hagamos un programa, pues dando una explicación, porque al quedar en la nube, este programa sirve fácilmente para ser reproducido y explicar. Entonces yo he venido con una cantidad de fichas de estos distintos hitos jurídicos para que se entienda cómo es que funciona el sistema del derecho de la nacionalidad y quiénes son dominicanos por derecho, que no es a quien se le acontece, que se le ocurra o se le antoje. No es lo que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es lo que dice la legislación interna. ¿Es esto consono con el derecho internacional? ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? ¿Qué ha pasado con esa evolución jurídica, ese tema de el jus soli, cuándo surge? ¿Cuáles son limitaciones? ¿Cómo son las relaciones bilaterales? Si hay acuerdos bilaterales sobre estos temas con Haití. Entonces, vamos a empezar de inmediato, señor director, con la primera de las fichitas que les he traído. En la Constitución del año 1844,
es donde por primera vez se fijan, esa es la de 6 de noviembre, la de San Cristóbal, las reglas relativas a la nacionalidad. Y ahí en el artículo 7, pues se establece que el principio básico de la nacionalidad, del establecimiento de la nacionalidad dominicana es, pues, el jus sanguinis, es decir, como casi la mayoría de los países, que los hijos de dominicanos son dominicanos. La siguiente, por favor. Luego está el otro tema para entender dónde surgieron las cosas. Ya sabemos por dónde empezamos. Empezamos con el nacimiento de la República y esa visión. Ese concepto del tránsito, el transeúnte, para diferenciar aquel extranjero que tiene o no tiene derechos y que puede transmitirlos, ni siquiera está fijado en la Constitución, está fijado en el Código Civil, pero el Código Civil nuestro es un código que adoptamos de Francia, y esta ley, la Ley 58 del año 1845, es la primera ley que hace dominicano el Código francés. Posteriormente, en el 1884, pues lo tradujeron, pero el artículo 13 siguió siendo el mismo y es el que define quiénes son los transeúntes. Y el transeúnte, o persona en tránsito, es la persona que no ha sido autorizada por el gobierno a residir de manera permanente. Posteriormente, este derecho continuó de manera inalterada, pero la República Dominicana en general tenía poca migración y además una densidad poblacional muy baja en relación con Haití. Luego, en el año 1929, se vota una constitución en la que se establecen las reglas más claras con respecto a quién puede ser dominicano simplemente por el hecho del nacimiento, aunque su padre sea extranjero. Y ese artículo 8 es lo que hasta el día de hoy nos gobierna, estableciéndose el concepto de que no le corresponde la nacionalidad dominicana por simple nacimiento al hijo nacido en República Dominicana, pero hijo de padres en tránsito, extranjeros en tránsito. El tránsito, ya vimos, es el mismo en el régimen jurídico desde el año 1845, es decir, no hemos hecho nada nuevo. Entonces, atención, esa reforma constitucional del 1929, como vimos en la fichita, sigue siendo la misma en todas las demás constituciones, incluyendo hasta la última de la modificación del año 2015, continúa siendo inalterada. Es decir, tenemos siempre el concepto de limitación de la nacionalidad, la concesión de nacionalidad dominicana por simple alumbramiento de la parturienta extranjera aquí, si la parturienta no es residente legal. La residencia, como vimos, es una condición migratoria que concede el gobierno, es un acto de gobierno, es un acto administrativo, se le autoriza a un extranjero a residir de manera permanente. La residencia también es una palabra que en el habla coloquial incluso se le llama las casas. ¿Dónde tuve un apartamento, una residencia? Pero la residencia a la que se refiere el derecho migratorio y el derecho civil es a esa situación migratoria. La residencia tampoco es una condición fáctica, de decir, por el hecho de yo habitar en un país mucho tiempo, eso me hace acreedor de derechos, porque usted está ilegal, la ilegalidad no le genera derechos. No le genera derechos, la ilegalidad no genera legalidad. Entonces, volvamos por favor a la última ficha en la que quedamos para que nosotros sigamos esa secuencia histórica. Esa materia, la de extranjería, es materia que de acuerdo a esa convención, cuya ficha hemos traído ahí ese dato, por si alguien quiere tener el dato más a mano, esa convención nosotros la ratificamos en el año 32, atención, y también la ratificó Haití. Es la llamada Convención sobre la Condición Extranjera, y establece que eso es una materia del dominio reservado de los estados. Eso significa que sencillamente eso no se puede estar sometiendo al escrutinio ni a la discusión más allá de las competencias del propio Estado. Cada Estado es el que define las reglas de quiénes son los nacionales, por omisión, quiénes son los extranjeros, las reglas para la entrada, permanencia y salida de esos extranjeros, que es el tema de la migración. Eso es una cuestión que es del dominio reservado. El derecho interno es el que fija todo eso.
Entonces, establecí esa segunda premisa, es decir, lo que ya está claro que establece nuestro marco jurídico constitucional y lo que establece el derecho internacional, vamos a continuar con esa secuencia para que se entienda que todas las actuaciones de los poderes públicos han actuado conforme al derecho. Y eso es muy importante porque cada dominicano en el extranjero, cuando tiene estas herramientas de información, es capaz de dar una explicación en cualquier escenario para que se despeje toda esa ignorancia sobre la cual se construye la descalificación de nuestras políticas públicas en materia migratoria. Vamos con la siguiente ficha para que entendamos un poquito más allá estas implicaciones. Bien, en relación con Haití, atención, se firmó en el año 1938 un convenio. Es el llamado Convenio Dominico-Haitiano para resolver los incidentes ocasionados por la masiva penetración de haitianos en territorio dominicano en violación al Tratado del 36. Ese fue el tratado que terminó de fijar la frontera geográfica, luego de lo cual ocurrió aquel incidente que es conocido con el nombre de El Corte o la Matanza de Perejiris. Una orden bestial impartida por Trujillo de que a todo el haitiano que se encontrara no legal, sencillamente, pues de manera forzosa les repatrian. Y en ese acto de fuerza, pues se agredieron muchos haitianos, muchos fueron heridos, otros muertos. El Estado Dominicano, en ese acuerdo del año 38, que ustedes vieron esa ficha ahí, indemnizó a Haití con la mediación norteamericana, por eso el convenio se firma en Washington, se fijó un precio de la indemnización, un monto de la reparación de daños y perjuicios, y el gobierno dominicano se lo paga al gobierno haitiano. Los historiadores todos son unánimemente contestes en que la indemnización fue malversada por el gobierno haitiano. Es decir, el dinero de las víctimas no fue a los familiares de esas víctimas o a los sobrevivientes, sino que se robaron ese dinero. En su momento, el acuerdo fijaba o cuantificaba estas víctimas en unas 2,000 y pico de personas. Pero hay toda una extravagante especulación alrededor de la cantidad de muertos y de heridos. Y de hecho, no he escuchado gente decir, sin ningún tipo de base, ni de evidencia, porque cuando tú hablas de 40,000 muertos, 50,000 muertos, 60,000 muertos, estamos hablando de muchos cadáveres. Entonces, ¿dónde están esas fosas, esos lugares en donde fueron enterrados? Porque no se los comieron. Entonces, pero bueno, eso al margen de la situación, lo cierto es que hubo el incidente. Y entonces, para que eso no volviese a ocurrir, se firmó ese acuerdo en el año 1938. ¿Y qué es lo importante que queremos resaltar sobre este acuerdo? Que establece en el artículo 10 la obligatoriedad de cada estado de impedir, o sea, tanto Haití como la República Dominicana, que sus nacionales penetren al territorio del otro estado sin el correspondiente permiso y el derecho a la repatriación que tiene cada estado de deportar los haitianos extranjeros. Ahí está el texto, se lo pusimos ahí, no lo vamos a leer para no cansarles, pero eso lo encuentran en el internet perfectamente. Posterior a ese acuerdo que se suscribe y se ratifica por los dos estados en Washington, internamente pasan dos cosas. Primero, República Dominicana establece un nuevo marco regulatorio de la migración, que es la Ley 95, y vota una ley de ejecución de ese convenio. Vamos a ver las siguientes fichas para que tengan ustedes también este dato. Esta ley de migración, de hecho, se mantiene vigente desde el año 39, la ley 95, hasta el año 2004. Esa fue nuestra ley de migración durante todas esas décadas. ¿Y qué es lo importante? Que ahí se establecen a grandes rasgos dos categorías migratorias. ¿Quiénes son los extranjeros? Pues o son inmigrantes o no inmigrantes. El inmigrante es el equivalente a la persona que ha sido autorizada a residir de manera permanente. El no inmigrante es el que tiene una temporalidad, una transitoriedad en su permanencia. Entonces, esto obviamente se coloca dentro del contexto del derecho de la nacionalidad con la Constitución dominicana. Entonces, ¿quiénes serán dominicanos de estos extranjeros? Pues los hijos de los inmigrantes. De los no inmigrantes no, porque esos tendrán siempre una situación de temporalidad o transitoriedad. Hay una serie de subcategorías migratorias en los no inmigrantes, jornaleros temporeros, visitantes de negocio, turistas, etc. Todos los que no son residentes permanentes tienen plazos en los cuales tienen que abandonar el país.
Ha habido interpretaciones muy extravagantes de decir que la categoría de tránsito a la que se refiere la Constitución es la de aquella persona que va de paso hacia otro destino y cruza por la República Dominicana. Es decir, vamos a ver si para que ustedes entiendan el absurdo de ese argumento, de que solamente en la situación excepcional de que una mujer extranjera haga escala en la República Dominicana y durante, obviamente, en la inminencia de parir, porque esa categoría migratoria solamente le permite permanecer a la persona que va de paso 10 días. Es decir, prácticamente pariendo, alumbra, entonces solamente así ese niño no es dominicano. Eso le llaman una reductio ad absurdum, que en latín significa reducción al absurdo. Es decir, reducir todo el andamiaje del derecho a la nacionalidad para que no sea dominicana, esa situación tan excepcional, significa reducir al absurdo, porque en primer lugar, ¿qué barco o qué avión monta una mujer prácticamente pariendo con 9 meses para que, y además que no sepa que va a parir cuando llega a la República Dominicana? O sea, es una cosa realmente descabellada. El tránsito, por lo tanto, al que se refiere la Constitución y todo lo demás, es el concepto temporal, no el de transitar, de voy de camino o de paso. Siguiente ficha, por favor, para que entendamos todo este marco jurídico. Este es el modus operandi, es la ley 199 del año 1939. ¿Qué dice ese artículo 1? Que cada país está obligado, atención, a documentar a sus nacionales y a prohibir la migración ilegal hacia el Estado vecino. La siguiente ficha, porque traje otra ficha, ahí está todo el texto. Ustedes lo buscan en esos artículos del 1, el 4, bueno, los demás artículos. Ustedes los buscan en el internet perfectamente, ley 199 del año 1939, y ustedes van a ver ahí cómo la República Dominicana y Haití, cada uno de estos estados, que son vecinos por la vía terrestre, está obligado a documentar cada uno de sus nacionales. Es decir, la obligación de documentar a los haitianos no la tiene el Estado dominicano. La obligación de documentar a los dominicanos no la tiene el Estado haitiano. El Estado dominicano está obligado a evitar el tráfico ilegal de personas hacia Haití, y el Estado haitiano está obligado a evitar el tránsito, el tráfico de personas de manera ilegal de Haití hacia la República Dominicana. Eso es muy importante saberlo para que entendamos quién incumple sus responsabilidades frente a sus ciudadanos y frente a su vecino. Bien, lo cierto es que República Dominicana tuvo un desarrollo institucional en el marco de una dictadura y Haití también durante muchas décadas. Una dictadura funcional y otra dictadura infuncional. Sea como sea, el Estado dominicano funcionó en ese esquema autoritario, dictatorial, con mucha eficiencia. Y el registro de la identidad era parte de la política de control de la población. O sea, el registro civil es un mecanismo policial, si se quiere, para saber quién es usted, quién es su papá, dónde usted vive. Verificar cuándo usted vota y dónde. Al final de cuentas eso es así. Antes incluso, en la época de Trujillo, se obligaba a que toda persona debía empadronarse en el destacamento policial del lugar. Igual que se hace en España, por ejemplo. Usted tiene que ir a la comisaría de policía y avecindarse para tener un control de seguridad. Lo cierto es que el registro civil, el registro de Estado civil, fue bastante eficiente, hasta que, producto de los relajamientos de los controles en el marco de una democratización de las instituciones públicas en las que los cargos de los oficiales de Estado civil eran también repartidos o designados, producto de las conveniencias del partido que dominara la Junta en su momento, pues empezaron a producirse situaciones de relajamiento. También el tema de la población jornalera de jornaleros temporeros que quedaban aquí en los tiempos de la terminación de la zafra, en el tiempo muerto, empezó a crear situaciones, además con el colapso de la industria azucarera, en la que una parte importante de estos obreros de la caña, que servían a la industria de la caña de azúcar, quedaban aquí y se reproducían porque venían con sus familias. Siguiente ficha. Y empezaron a producirse situaciones en las cuales hubo discusión de si estas personas que se quedaban aquí o que nacían aquí, ¿qué estatus tenían? En el año
1982 la Suprema Corte de Justicia, en materia de casación, enfatizó ese criterio de quién se considera persona residente y quién es un extranjero en tránsito. Esa jurisprudencia que está, la pueden ustedes encontrar en el Boletín Judicial 865, en la página 2375. Atención, los boletines judiciales están en el internet. Ustedes entran a la página de la Suprema Corte de Justicia, buscan los boletines históricos, buscan esos datos y van a encontrar esa sentencia íntegra. Quien les habla no está trayendo información que sea muy difícil de encontrar. Y enfatiza ese criterio que ya vimos que es el mismo que está en el Código Civil desde el año 1845. Y a partir de ahí una cantidad de jurisprudencia en materia de casación de la Suprema Corte de Justicia en la misma dirección. Vamos a verlas de un prontito, que también traje otras fichas. Ahí, la siguiente, por favor, para que ustedes vean. Mire, eso es una sentencia del 83. La Suprema Corte de Justicia reiteró el mismo criterio precedente sobre extranjeros transeúntes. Precisa que es aquel que, y esta cita es textual, no ha hecho la prueba de que ha sido autorizado por el Poder Ejecutivo para establecer su domicilio en la República Dominicana en los términos del artículo 13 del Código Civil. Señores, eso está en ese boletín que está ahí. Como vemos, volvamos aquí, como vemos, el Tribunal Constitucional cuando dictó la sentencia 168, no inventó el agua tibia. Vamos con la siguiente también, porque son varias fichas. Eso es para que se entienda el grosor de nuestra y solidez de nuestra estructura jurídica que define la nacionalidad. El 11 de abril del 83, de nuevo, la Suprema Corte de Justicia reitera el criterio sobre extranjero transeúnte. Es aquel extranjero sin residencia permanente en el territorio de la República Dominicana. Ahí está el dato del boletín y la página. La siguiente, por favor. Otra. En el año 98, la Suprema Corte de Justicia reitera otra vez el criterio sobre extranjeros transeúntes y lo define como el extranjero sin residencia permanente en el territorio de la República Dominicana. Ahí está el número del boletín y la página. La casación, para que ustedes sepan, volvamos aquí al piso. La casación en nuestro sistema jurídico, que es una institución de origen francés, es el control que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la armonía de las decisiones de todos los tribunales del país con el sistema jurídico. En la casación lo que se ve es si el derecho está bien o mal aplicado en las sentencias que son definitivas. Y por lo tanto, el criterio de interpretación en casación es el que traza el trillo de interpretación válido. Cualquier cosa fuera de ahí son opiniones personales, pero lo válido desde el punto de vista jurídico es el canon interpretado por esta jurisdicción, que es la más alta, en materia jurisdiccional ordinaria. Luego, en materia de constitucionalidad, a la Suprema Corte de Justicia se le atribuyó esa competencia en función del Tribunal Constitucional y posteriormente se creó el Tribunal Constitucional Dominicano. Vamos a ver un par de fichas más rapidito para entonces irnos a los anuncios comerciales. La Ley de Migración en el 2004 volvió a clasificar y estableció obviamente que los no residentes son las personas en tránsito. Siguiente, por favor. Eso se demandó en inconstitucionalidad. Y la Suprema Corte de Justicia, como les dije, en materia constitucional, dijo que esa ley es constitucional y que esa interpretación del concepto de tránsito es conforme a la Constitución. Es decir, eso que dijo el Constitucional en el 2013, lo dijo la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional en el 2005. Siguiente, por favor. La Junta Central Electoral en ese contexto fue que se puso a limpiar los libros de acta de Estado Civil para que aquellas declaraciones que habían sido asentadas irregularmente y que no le correspondía a la nacionalidad dominicana, que debió el oficial de Estado Civil enviarlo por ante el consulado de la nación de los padres, fue demandado esas disposiciones que todavía tomaba la Junta. Y eso fue al Tribunal Superior Administrativo. Y esa sentencia adquirió la autoridad de la cosa juzgada. Esa es la jurisprudencia. Eso es legal. Es decir, todo eso que se ha dicho de la Junta, que se ha violado la ley, que eso es ilegal, lo que hizo cuando prohibió la expedición de actas con irregularidades, eso fue ya justicia, eso fue juzgado y es legal. Las últimas dos fichas, por favor, rapidito para irnos a los anuncios. Ahí se dicta la resolución el 18 de abril de 2007, eso fue lo que anticipó la situación que afectó a la señora Juliana de Guiz y que fue lo que condujo a la sentencia 168. Ratificando los mismos criterios sobre que no son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito. Siguiente, por favor. Y la resolución 12, que es la que prohíbe ya de manera definitiva la no entrega de documentos que están afectados de una irregularidad, violación de la ley. Entonces, eso es lo que termina posteriormente decidiendo la sentencia 168. Siguiente, por favor.
En el año 2008, el Tribunal Contencioso Tributario Administrativo también juzgó esto y lo consideró conforme a la ley. La última, la siguiente, creo que me queda una más. La Constitución del 2010. Ese es el criterio, repetido de nuevo enfatizado, esa es la Constitución actual, la que en la reforma del 2015 no cambió. Siguen siendo no dominicanos los hijos de personas que son hijos de extranjeros en tránsito, siguiendo artículo 18.3. Y la última, que es la Ley General de Migración. Entonces, ahí ya el tema, finalmente, va a la Suprema de nuevo. La Ley de Migración, el reglamento de aplicación de la Ley de Migración ratifica todo esto. Y en el Tribunal Constitucional es entonces cuando se produce la decisión de la sentencia 168-3. Entonces, vamos a invitar ahora a ustedes que no se nos vayan, vamos a cumplir con los compromisos comerciales de la hora de consuelo y en el último segmento entonces vamos a explicarle en dónde estamos actualmente y qué es lo que nosotros procuramos, a qué propósitos, a qué servicio queremos nosotros rendir esta información para todos ustedes. No se nos vayan y volvemos a unos minutos. Gracias amigos por seguir en esta hora de consuelo, en esta última parte, en el último segmento del programa de hoy. Señores, ¿qué ha pasado después de la sentencia 168? En el año 2013, el Tribunal Constitucional, que como vimos en ese recuento hecho durante el segmento anterior, no hizo otra cosa más que aplicar el marco jurídico dominicano. A propósito de un recurso de amparo, determinó que esta señora peticionaria realmente no es dominicana, nunca lo fue. Que el documento de declaración de nacimiento adolecía de irregularidades, pero que la Junta Central Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, prohibir que se le siguieran entregando copias de esa partida de nacimiento afectada de irregularidad, el tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, dispuso una sentencia histórica. Dijo, primero a la Junta, entréguele su acta, a ella y a todos los demás casos similares. Segundo, estas personas que están inscritas irregularmente hagan un censo, determinen quiénes son e inscríbalo, como dice la Constitución, en el libro de extranjería. Y le dijo al Estado Dominicano, atención, en la Ley de Migración hay un plan de regularización contemplado que tiene un lote de años, del 2004 hasta el 2013, sin promulgarse. Hagan el plan de regularización. Entonces, vamos con el segundo bloque de fichas, que son 3 apenas, para que entendamos dónde estamos. Ese es el famoso Plan Nacional de Regularización, es un decreto, el 327.13. Pues bien, sobre este tema nosotros hablamos mucho aquí. El comité demandó en inconstitucionalidad ese decreto. ¿Por qué? Porque el gobierno, no obstante las advertencias de este comité, los juristas que formamos parte de él, insistió y de todas maneras promulgó ese decreto que viola la Ley de Migración y la Constitución. ¿Por qué? Porque el decreto empezó por invalidar la ley. Y entre otras muchas equivocaciones y muchos hierros, pues está esa que es la más grave. Nosotros alertábamos, volvamos aquí al piso por favor, alertábamos al gobierno que ese decreto iba a crear un efecto llamada, que no había mecanismo de verificabilidad del arraigo ni de la identidad de esas personas. Y que aquí van a terminar, no se sabe haciendo qué cosa, ni a qué cantidad de personas. Señores, y todo lo que vaticinó este comité a sí mismo aconteció. Ese tollo empezó en el 2013. El gobierno gastó 2.200 millones de pesos. Y ahí no se sabe a quién le entregaron carné y de qué. Gente que no tiene documentos, que su país, violando los convenios internacionales y el marco jurídico, además los derechos fundamentales de esas personas, no les entrega documentos de identidad. Y el país vio como las caravanas de estos infelices migrantes ilegales, indocumentados, pagar dinero en su consulado y en su embajada para que le entregaran un papelito y su Estado ni se los entregó. De hecho, protestaban porque les habían cogido el dinero. El comité, anticipándose a todo eso, publicó en espacio pagado las observaciones. Sabíamos de lo que estábamos hablando porque dentro del comité participamos quienes elaboraron la Ley de Migración y ese reglamento. Yo me encuentro entre esos juristas.
Es decir, quienes se pusieron a redactar eso, que era gente muy allegada al gobierno, con una visión absolutamente equivocada, no consciente de las consecuencias de esto, pues crearon ese adefesio y el presidente ni nos escuchó. La única cosa que él repitió fue de un encuentro casual que tuvimos en una ocasión en La Habana, cuando dijo que a nadie le pueden quitar lo que nunca ha tenido. Eso es una frase de esa conversación. Esa es la realidad. Pero como no hay nada que sepa más que un funcionario y un presidente, ahí tenemos el tollo. Se estableció un plazo de 1 año y medio que se ha seguido prorrogando ilegalmente y siguen entregando carnets. Entonces, ¿qué ocurre? Posteriormente, en la siguiente ficha, por favor. Nosotros lo demandamos en constitucionalidad. El Tribunal Constitucional no ha fallado eso, que se sepa. Nadie ha defendido más el Tribunal Constitucional que el comité, pero ha fallado a su deber y a su obligación y ha engavetado eso. Esa acción contra el 327-13 y tenemos la impresión de que es producto de presiones y de negociaciones. Engavétame eso ahí, que te voy a construir tu local, etcétera, etcétera. Y que no se me ofendan, pero para nosotros no hay vaca sagrada. Se vota esta ley, la ley 169-14 de naturalización, que va dirigida supuestamente a resolver la situación de esta gente como Juliana de Guiz. Gente que ha sido inscrita irregularmente en libros de acta del Estado Civil. Y la redacción de esa ley es muy confusa, la terminología no era apropiada. Y pudiera ser interpretada en dirección de desconocer los alcances de la sentencia 168. Lo cierto es que la ley, de una u otra manera, dice que estas personas, que no reúnen las características de la señora de Guiz, van al libro de extranjería. Y por eso que ustedes ven que estas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes tampoco se sienten contentos con ese instrumento. Se hizo un censo, en el 2015 la Junta Central Electoral lo publicó. En total, la ley 169 y la sentencia 168 beneficiaron cerca de 50,000 personas. Del año 29 a esta parte, no es mucho. Y era una cuota que el Estado Dominicano debía pagar para quitarse ese baldón de encima. Ciertamente hay una corresponsabilidad de funcionarios competentes que instrumentaron actos con irregularidades. Pero en aquellas situaciones en donde nadie pide nacer de determinados padres ni en determinada condición migratoria de estos, no se puede hacer culpable a otro del hecho de sus padres. Usted no tiene culpa si es hijo de un extranjero inmigrante, de ser hijo de extranjero. Y de si esto tenía la condición migratoria irregular, tampoco de ello. Si la declaración de nacimiento, hora, lugar, identidad de esos padres, no tenía algún tipo de irregularidad más allá que en la que concurría la responsabilidad del funcionario que le recibió una declaración, por ejemplo, con un carnet del Consejo Estatal del Azúcar a los padres, pues obviamente había una corresponsabilidad del Estado, había un tema humano, porque si esa persona había desarrollado una vida de expectativas como dominicano, decirle de buenas a primero usted no lo es, constituye algo que no hay manera de usted negarle justeza a buscarle una solución al tema. El mecanismo que se utilizó fue el de la naturalización, que es un mecanismo previsto en la Constitución para conceder la nacionalidad de manera artificial. Ese fue el bajadero. La ley, por lo tanto, precariamente se ajusta a la Constitución. El Tribunal Constitucional en una sentencia posteriormente en el 2014 en materia de amparo dijo que sí, que la ley era constitucional. Hay precedentes que establecen que la constitucionalidad no puede ser interpretativa, tiene que ser clara. Bien, hasta ahí. De hecho, esa ley fue demandada en inconstitucionalidad 3 veces. Las 2 primeras en el año 2014 fueron declaradas inadmisibles y recientemente ha sido de nuevo demandada por un dirigente político de un partido nuevo. Pero esos son los datos fríos. ¿Qué dijo el comité con respecto a eso? Que lo que resulta claro y francamente inconstitucional es el decreto de aplicación de esa ley. Por favor, la última ficha, para que entendamos en dónde nos encontramos. El decreto 250-14 fue demandado por el comité. ¿Por qué? Porque ese decreto invade la competencia de la Junta Central Electoral, porque creó un sistema paralelo
al margen de la propia ley, incluso de la propia ley 169, para registrar los supuestos nacimientos de extranjeros en el país. De hecho, permite la naturalización de esas personas sin identificación de los padres, lo cual es muy grave. Viola, por lo tanto, este decreto la propia ley, que no establece en ninguno de sus articulados esa posibilidad, y permite, atención, que con una simple declaración notarial, sin ningún mecanismo de verificación, se legalice la presencia de un extranjero, sin que se les requiera ni siquiera ni una sola prueba, al menos una prueba fehaciente de su alegado nacimiento en la República Dominicana. Tampoco se le exige, de acuerdo a ese decreto, la indicación de la nacionalidad de los padres. Tampoco prueba de la radicación, es decir, de que realmente toda su vida ha vivido aquí desde que supuestamente nació. Esa barbaridad de decreto fue demandado en inconstitucionalidad por el comité, casi 4 años, y el expediente, bien, gracias. ¿Por qué el comité hace todo esto? El comité hace todo esto primero para servir de vehículo de información veraz, verificable, que permita a cada dominicano y dominicana defender su país. El país ha actuado conforme a su constitución y a sus leyes. Amigos, gracias por la atención que ustedes nos brindan todos los viernes. El lunes doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes. Pasen muy buen fin de semana.